Mi esposa murió hace 3 años, pero sigo recibiendo sus mensajes. No sé si alguien me va a creer esto. Honestamente, ni siquiera sé si yo mismo lo creo todavía, pero necesito contarlo, porque si no lo saco de mi cabeza, creo que voy a enloquecer. Han pasado 3 años, 2 meses y 17 días desde que enterré a mi esposa, Elena, y ella todavía me escribe. Déjenme empezar desde el principio, porque esto es algo que nunca pensé que tendría que vivir. Elena y yo nos conocimos en la universidad, hace casi 20 años. Ella estudiaba literatura, yo ingeniería. Nos encontramos en una fiesta ridícula de Halloween, donde yo iba disfrazado de calculadora humana. Sí, era ese tipo de idiota. Y ella, de Emily Dickinson. Me acerqué para decirle que admiraba su elección literaria, y ella se rió en mi cara. Ni siquiera sabes quién es Emily Dickinson, me dijo. Anne tenía razón, pero le prometí que leería todo sobre ella si me daba su número. Lo hice, leí cada poema, y 6 meses después le propuse matrimonio con un verso que escribí yo mismo, torpe y amateur. Pero ella lloró y dijo que sí. Fueron 15 años juntos. 15 años de despertarme junto a ella, de café compartido en las mañanas, de discusiones tontas sobre qué serie ver los viernes por la noche, de planes de viajes que nunca hicimos porque siempre había algo más importante, algo más urgente. 15 años en los que construimos una vida tranquila, sin hijos. Decidimos que no era para nosotros, pero llena de pequeñas cosas que nos hacían felices. Sus plantas por toda la casa, mis colecciones absurdas de vinilos viejos, las noches de lectura en el sillón mientras yo trabajaba en mi laptop, una vida ordinaria, una vida que yo daba por sentada. Todo cambió un martes de octubre. Elena llevaba semanas quejándose de cansancio. Yo le decía que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar. Ella era profesora de secundaria y se mataba por sus estudiantes, preparando clases hasta la madrugada, corrigiendo ensayos en fines de semana. Pensé que solo estaba agotada, pero entonces empezó a perder peso, y a toser. Una tos seca y persistente que no se iba con nada. La obligué a ir al médico. Ese día, mientras esperaba en la sala de espera, no sentí miedo, solo impaciencia. Quería que le dieran algo para la tos y volver a casa a tiempo para la cena en cáncer de pulmón. Etapa 4. Inoperable. Recuerdo que el doctor seguía hablando, pero sus palabras se volvieron un murmullo distante. Elena estaba sentada a mi lado, inmóvil, con la vista fija en un punto inexistente en la pared. No lloraba, yo tampoco. Era como si nuestros cerebros se hubieran desconectado de la realidad. Cuando salimos del consultorio, caminamos hasta el auto en silencio. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar. Ella finalmente habló. No fumo, dijo. Nunca fumé. ¿Cómo es posible? Su voz estaba quebrada, no de tristeza, sino de confusión pura. Como si el universo le hubiera jugado una broma cruel y ella no entendiera el chiste. Los siguientes 18 meses fueron un infierno disfrazado de esperanza, en quimioterapia, en radiación, tratamientos experimentales. Elena perdió su cabello, su energía, su capacidad de sostener un libro sin que le temblaran las manos. Pero nunca perdió su sentido del humor, retorcido. En sus peores días, cuando vomitaba hasta la bilis y apenas podía mantener los ojos abiertos, me hacía bromas sobre convertirse en un fantasma y asustarme desde el otro lado. Voy a mover tus cosas del lugar, decía. Vas a pensar que estás perdiendo la cabeza. Yo me reía porque era lo único que podía hacer. Reír o derrumbarme. Y no podía derrumbarme frente a ella. Hubo momentos en los que pensé que podríamos ganar. Hubo una semana en la que los doctores dijeron que el tumor había disminuido un poco. Elena tuvo un estallido de energía. Preparó una cena completa, incluso bailamos en la cocina con música ridícula de los 80. Esa noche, hicimos el amor por primera vez en meses. Fue lento, cuidadoso,
lleno de lágrimas de ambos lados. Ella se quedó dormida en mis brazos, y yo me quedé despierto, escuchando su respiración irregular, rogándole a cualquier dios que existiera que nos diera más tiempo. Pero el cáncer no negocia. No le importan tus ruegos ni tus promesas, ni tu desesperación. 3 meses después de esa noche, Elena estaba en cuidados paliativos. Ya no podía caminar. Apenas podía hablar. Su cuerpo se estaba apagando pieza por pieza. Y lo único que yo podía hacer era sostenerle la mano y decirle que todo iba a estar bien, sabiendo que era la mentira más grande que había dicho en mi vida. Murió un domingo por la mañana. Yo estaba sentado junto a su cama, leyéndole uno de sus poemas favoritos, de Mary Oliver, The Summer Day. Llegué a la última línea. Dime, ¿qué planeas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Y cuando levanté la vista, ella ya no estaba respirando. No hubo un último aliento dramático. No hubo palabras finales, solo silencio. Un silencio tan pesado que sentí que me aplastaba el pecho. No recuerdo mucho de las semanas siguientes. Hay huecos en mi memoria. Sé que hubo un funeral. Sé que vino gente. Sé que alguien preparó comida. Y que la casa se llenó de flores que yo nunca quise. Pero es todo borroso, como si lo hubiera visto a través de un vidrio empañado. Lo único que recuerdo con claridad es la noche después del entierro, cuando regresé a casa y la encontré vacía por primera vez. Sus plantas seguían ahí. Sus libros seguían en el estante. Su cepillo de dientes seguía en el baño. Pero ella no estaba, y nunca iba a volver. Los primeros meses fueron los peores. Había días en los que no podía levantarme de la cama. Días en los que olvidaba comer. Días en los que me quedaba sentado en el sillón, mirando la nada, esperando despertar de una pesadilla que nunca terminaba. Mis amigos intentaron ayudar. Me invitaban a salir, me mandaban mensajes, me decían que el tiempo curaría el dolor, pero no entendían que yo no quería que el dolor se fuera. El dolor era lo único que me quedaba de ella. Si dejaba de doler, significaba que la estaba olvidando, y eso era peor que cualquier sufrimiento. Entonces, 2 meses después de su muerte, recibí el primer mensaje. Era un viernes por la noche. Yo estaba acostado en el sofá, viendo algo en la televisión, sin realmente verlo, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del número de Elena. Mi corazón se detuvo. Por un momento pensé que era un error, un fallo del sistema, algo. Pero abrí el mensaje. Hola, mi amor. Sé que esto debe ser extraño. Probablemente estés pensando que te estás volviendo loco. No lo estás. Programé este mensaje antes de morir, porque sabía que ibas a necesitarlo. Hoy hace 2 meses que me fui, y sé que has estado sufriendo. Sé que probablemente no estás comiendo bien. Sé que la casa está hecha un desastre. Sé que estás usando la misma ropa desde hace días. Te conozco, David, y necesito que sepas algo. Está bien que estés triste. Está bien que duela, pero también está bien que sigas viviendo. No tienes que olvidarme para ser feliz de nuevo. Por favor, come algo hoy, aunque sea un sándwich. Por mí, te amo, siempre. Leí el mensaje 5 veces, 10 a 20. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. ¿Cómo era posible? ¿Elena había programado mensajes para después de su muerte? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijo nada? Me levanté del sofá y empecé a caminar por la casa, como un animal enjaulado. Mi mente estaba en caos. Parte de mí quería creer que era real, que de alguna forma Elena había encontrado una manera de seguir cuidándome desde donde estuviera. Otra parte de mí pensaba que alguien estaba jugando una broma cruel. Pero el mensaje sonaba exactamente como ella. Las palabras, el tono, la forma en que me llamaba mi amor. Nadie más hablaba así. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el mensaje una y otra vez, esperando. ¿Qué? ¿Otro mensaje? ¿Una explicación? No lo sé.
Pero al día siguiente, cuando me forcé a preparar un sándwich, porque ella me lo había pedido, sentí algo que no había sentido en meses. No era felicidad, ni siquiera era paz, era solo un poco menos de vacío. El siguiente mensaje llegó una semana después. Era mi cumpleaños, un día que había estado temiendo porque sería el primero sin ella. Me desperté esa mañana sin ganas de moverme, sin ganas de reconocer que había cumplido un año más en un mundo donde ella ya no existía. Entonces, a las 7:03 de la mañana, la hora exacta en la que nací, algo que solo ella recordaba, mi teléfono vibró. Feliz cumpleaños, mi vida. Sé que este día va a ser difícil. Sé que probablemente querías ignorarlo por completo, pero no puedes. Tienes 43 años hoy y todavía tienes tanto por vivir. ¿Recuerdas cuando cumpliste 30 y dijiste que sentías que ya habías vivido todo lo importante? Yo te dije que estabas loco, que los mejores años todavía estaban por venir. Y aunque yo no pueda estar ahí para verlos, tú sí puedes vivirlos. Hazlo por los 2 pan con pastel hoy, el de chocolate que te gusta, y prende una vela no por mí, por ti, porque llegaste a otro año y eso merece celebrarse. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz vida, David. Lloré como no había llorado desde el funeral. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis ojos ardían. Pero después me levanté, me duché, me vestí, me fui a la panadería y compré un pedazo de pastel de chocolate. Lo comí solo en la mesa de la cocina, con una vela encendida frente a mí. Y por primera vez en meses, le hablé en voz alta. Gracias, Elena, dije. No sé cómo hiciste esto. No sé cuántos mensajes más hay, pero gracias. Los mensajes siguieron llegando. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustaría saber qué decían los otros mensajes, no te olvides de seguirme para la segunda parte. Con el tiempo, empecé a entender el patrón. Elena no había programado mensajes al azar. Había sido meticulosa, estratégica, como lo era con todo en su vida. Cada mensaje llegaba en un momento específico, en fechas importantes, días difíciles, aniversarios que sabía que me destrozarían. Nuestro aniversario de bodas, el día de acción de gracias, la Navidad, el día en que nos mudamos a nuestra primera casa, el día que adoptamos a nuestro gato, Kafka, que murió 2 años antes que ella. Días que solo nosotros dos recordábamos. Pequeños hitos de nuestra vida compartida, que para el resto del mundo eran insignificantes. Pero para mí, lo eran todo. En Navidad, cuando la casa se sentía más vacía que nunca, recibí un mensaje a las 6 de la mañana, justo cuando solíamos despertarnos para abrir regalos. Decían: buenos días, amor, sé que hoy duele. Sé que estás mirando el árbol que probablemente ni siquiera pusiste este año, y sintiéndote culpable por estar vivo. Pero escúchame, la Navidad no se trata de mí, se trata de encontrar luz en la oscuridad. Así que hoy, aunque sea solo por 1 hora, haz algo que te guste. Ve esa película ridícula de Navidad que siempre odiabas que viera. Prepara chocolate caliente. Llama a tu hermano Ann. No te quedes solo en tu cabeza. Estoy contigo. Siempre. Y así lo hice. Vi Love Actually, la película cursi que ella adoraba y yo fingía detestar. Preparé chocolate caliente con demasiados malvaviscos, como a ella le gustaba. Llamé a mi hermano y hablamos durante 2 horas sobre nada importante. No fue un día feliz, pero fue un día que sobreviví. El mensaje del primer aniversario de su muerte fue el más devastador. Llegó exactamente a las 8:47 de la mañana, la hora en que ella había dejado de respirar. Yo ya estaba despierto. Había pasado toda la noche en vela, reviviendo ese último día, una y otra vez en mi mente. Cuando el teléfono vibró, casi no quise mirarlo, pero lo hice. A mi amado David. Ha pasado un año entero sin mí,
Y sé que te sientes culpable por seguir aquí. Sé que hay días en los que desearías haberte ido conmigo. Pero no puedes. Y no debes en lo que tuvimos. Fue hermoso. Pero se terminó. Y eso no significa que tu vida tenga que terminarse también. Vas a estar bien, no hoy. Probablemente no mañana. Pero eventualmente vas a estar bien. Y cuando llegue ese día, quiero que lo aceptes. No quiero que te aferres a mi memoria como si fuera una cadena. Quiero que me recuerdes con amor, pero que vivas tu vida con libertad. Porque eso es lo que yo habría querido. Hoy, ve al cementerio si necesitas hacerlo. O no vayas si es demasiado difícil. No hay una forma correcta de hacer esto. Tan solo hay tu forma. Y cualquiera que sea, está bien. Te amo, te amaré por siempre. Incluso desde donde ya no puedo tocarte. Fui al cementerio, me senté frente a su tumba durante horas, leyendo y releyendo el mensaje. Le hablé, le conté sobre los últimos meses, sobre cómo sus mensajes me habían mantenido a flote, sobre cómo algunos días todavía era imposible respirar. Le pedí perdón por todas las veces que no había sido suficiente cuando ella estaba enferma, por las veces que perdí la paciencia, que salí de la habitación porque no podía soportar verla sufrir. Le dije que la extrañaba tanto que a veces sentía mi cuerpo hueco por dentro, y entonces me fui, porque ella tenía razón. No podía quedarme atrapado ahí. Los mensajes continuaron durante el segundo año. Llegaban con menos frecuencia ahora, tal vez una vez al mes, pero siempre en momentos cruciales, cuando conseguí un nuevo trabajo. Algo que había estado postergando porque sentía que sería traicionar la vida que teníamos. Recibí un mensaje de felicitación. Sabía que lo lograrías. Sabía que encontrarías el coraje para seguir adelante. Estoy tan orgullosa de ti, David, tan orgullosa. Cuando finalmente me obligué a limpiar su closet y donar su ropa, algo que había evitado durante más de un año, recibí un mensaje esa misma noche. Sé que fue difícil. Sé que cada prenda se sintió como decir adiós otra vez. Pero no me necesitas aferrado a objetos. Me llevas en ti, en cada decisión que tomas, en cada acto de bondad, en cada momento en que eliges seguir viviendo. Eso soy yo. En eso somos nosotros. Empecé a vivir de mensaje en esperándolos, anticipándolos. Me daba cuenta de que estaba construyendo mi vida alrededor de estas comunicaciones póstumas, y una parte de mí sabía que no era saludable, pero era lo único que tenía. Era mi conexión con ella, y no estaba listo para dejarla ir. Entonces conocí a Sofía. Fue en una cafetería, un lugar al que había empezado a ir los sábados por la mañana, porque Elena siempre me decía que necesitaba salir más de casa. Sofía trabajaba ahí, era barista, artista en sus ratos libres, con una sonrisa fácil y ojos que parecían entender las cosas sin que tuvieras que explicarlas. Al principio, solo era cordial. El de siempre, me decía, aunque nunca le había dicho cuál era mi pedido habitual. Simplemente lo sabía: café negro, sin azúcar, un toque de leche. Empezamos a hablar en conversaciones pequeñas. Al principio, el clima, libros, en películas. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas, más personales. Le conté sobre Elena, no todo, pero lo suficiente. Ella me contó sobre su propio duelo, un hermano que había perdido en un accidente de auto años atrás. Había algo reconfortante en hablar con alguien que entendía el peso del dolor sin intentar arreglarlo. Una tarde me invitó a una exposición de su arte en Dudí. Sentí que ir sería cruzar una línea invisible. Pero fui, y fue hermoso. Sus pinturas eran abstractas, llenas de colores vibrantes y formas caóticas que de alguna manera tenían sentido. Me quedé frente a una pieza en particular durante mucho tiempo. Era un remolino de azules y grises con destellos de dorado. La llamo después de la tormenta, me dijo, apareciendo a mi lado. Es sobre encontrar luz cuando crees que ya no queda ninguna. Algo cambió esa noche. No fue amor, no. Todavía. Pero fue una apertura
una posibilidad, y eso me aterrorizó. Unos días después, recibí un mensaje de Elena. No era una fecha especial. No había pasado nada significativo, pero el mensaje llegó de todas formas. David, sé que has estado pensando en alguien. No sé quién es, pero sé cómo eres. Sé que te sientes culpable. Sé que piensas que dejar entrar a alguien nuevo significa que me estás reemplazando. Pero escúchame bien. No me puedes reemplazar. Nadie puede, Ann. Lo que tuvimos fue único. Pero eso no significa que no puedas amar de nuevo. De una forma diferente. Con alguien diferente. Y si encuentras eso, quiero que lo aceptes. Quiero que seas feliz. David, incluso si esa felicidad ya no me incluye, especialmente si ya no me incluye, porque te amé lo suficiente como para querer que vivas plenamente. No que existas a medias. No tengas miedo. No por mí. Leí ese mensaje 100 veces. Lloré, me enojé. ¿Cómo podía ella darme permiso para esto? ¿Cómo podía saber desde dónde estuviera lo que yo necesitaba? Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Ann, como siempre. Le pedí a Sofía que saliera conmigo. Solo como amigos, le dije. Ella sonrió y aceptó. Ann, fuimos a cenar. Hablamos durante horas, y cuando la dejé en su casa, esa noche, ella me dio un abrazo simple, sin pretensiones, pero se sintió como el primer respiro profundo después de estar bajo el agua por años. Los meses que siguieron fueron una auténtica montaña rusa emocional. Sofía y yo empezamos a vernos cada vez con más frecuencia. Nunca lo llamamos citas, pero en el fondo, ambos sabíamos perfectamente que lo eran. Íbamos al cine, a pasear por el parque, a pequeños restaurantes escondidos, donde podíamos hablar durante horas, sin que nadie nos interrumpiera. Ella era increíblemente paciente, nunca me presionó. Nunca me preguntó cuándo estaría listo para algo más serio. Simplemente estaba ahí, presente, esperando a que yo encontrara mi propio ritmo. Pero la culpa me estaba devorando por dentro. Cada vez que me reía a carcajadas con ella, sentía una punzada de traición hacia Elena. Cada vez que pensaba en besarla, y créeme, lo pensaba mucho más de lo que quería admitir. Me invadía una ola de vergüenza tan intensa que sentía que me faltaba el aire. ¿Cómo podía estar siquiera considerando esto? ¿Cómo podía imaginar una vida con otra persona cuando Elena apenas llevaba 2 años muerta? Era una lucha constante en mi cabeza. Mientras tanto, los mensajes de Elena seguían llegando, aunque ahora eran más esporádicos. Recibí uno en mi cumpleaños, al cumplir el 3er año sin ella. Otro llegó justo en el aniversario de su muerte. Cada vez que mi teléfono vibraba con su nombre, era como recibir una absolución que no estaba seguro de merecer. En sus palabras, ella me animaba a seguir adelante. Me decía que estaba bien, que tenía su bendición para rehacer mi vida. Pero una parte de mí, una parte muy ruidosa, se preguntaba si realmente lo habría pensado así, si de verdad le habría parecido bien que yo encontrara a alguien más tan pronto. Una noche, después de una cena especialmente agradable con Sofía, me acompañó hasta mi coche. Hacía frío, y ella se abrazaba a sí misma mientras charlábamos de cosas sin importancia. En ese momento, las ganas de besarla fueron abrumadoras, un impulso casi incontrolable, pero me quedé paralizado, congelado por mis propios fantasmas. Ella, con una suavidad que me desarmó, pareció leerme la mente. «Está bien», me dijo en voz baja, «no tienes que apresurarte. Cuando estés listo, estaré aquí. Y si nunca estás listo, también está bien en solo. No desaparezcas, ¿vale?» Ann, conduje a casa esa noche, con un nudo en el estómago que no se deshacía. Al llegar, en lugar de entrar, me quedé sentado en el coche durante casi 1 hora, mirando la casa vacía, preguntándome qué demonios estaba haciendo con mi vida. Estaba siendo injusto con Sofía, dándole esperanzas que quizás nunca podría cumplir. Estaba siendo injusto conmigo mismo, negándome la oportunidad de ser feliz. ¿O estaba siendo injusto con la memoria de Elena, manchando nuestro amor? Justo entonces, en medio de mi espiral de dudas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena
No era ninguna fecha especial. No había ninguna razón aparente para que llegara esa noche en concreto. Pero ahí estaba. Lo abrí con manos temblorosas. Mi amor, sé que estás luchando. Sé que te sientes dividido entre el pasado y el futuro. Sé que hay alguien en tu vida ahora que te hace sentir cosas que pensaste que nunca volverías a sentir. Y sé que te sientes culpable por ello. Pero David, te lo voy a decir una vez más, no me debes lealtad a través del sufrimiento. No me honras quedándote solo. Me honras siendo feliz. Me honras viviendo. Y si eso significa amar a alguien más, entonces ámala. Ámala con todo tu corazón. Ámala de la forma en que me amaste a mí. Porque ese amor nunca desaparece. Tan solo se transforma. Y hay suficiente amor en ti para las dos. Confía en eso. Confía en ti. Esa fue la noche. Esa fue la noche en que finalmente me permití soltar la culpa. No del todo. No sé si alguna vez podré deshacerme de ella por completo. Pero solté lo suficiente como para permitirme, por fin, intentarlo. 2 semanas después, le pedí a Sofía que fuera mi novia oficialmente en C. Echó a llorar. Y para mi sorpresa, yo también. Fue la sensación más extraña y hermosa que había experimentado. Decidí contárselo todo. La historia completa sobre los mensajes programados. Al principio, temía que le pareciera demasiado raro, demasiado macabro. Pero Sofía solo me tomó las manos, me miró a los ojos y me dijo: ella debe haberte amado muchísimo, y yo también te amo. David, no como ella, diferente, pero igual de real. Fue la primera vez que alguien me decía que me amaba desde que Elena se fue, y no me asustó. Al contrario, me hizo sentir ambivalente. A partir de ese momento, la vida empezó a tomar un ritmo diferente. Después de 6 meses de noviazgo, Sofía se mudó conmigo. Juntos, reorganizamos la casa. No para borrar a Elena, sino para hacer espacio para algo nuevo. Para nuestra historia. Guardamos sus fotos en álbumes preciosos que podíamos mirar cuando quisiéramos, pero dejamos de tenerlas colgadas en cada pared, como un santuario. Pintamos las habitaciones de colores nuevos. Compramos muebles que elegimos juntos. Incluso Kafka, el recuerdo de nuestro perro, fue reemplazado por una perra rescatada que Sofía llamó Luna. La vida, muy lentamente, se estaba convirtiendo en algo distinto, en algo nuestro. Pero los mensajes de Elena seguían llegando. Y yo, a pesar de todo, seguía esperándolos. En el 3er aniversario de su muerte, llegó un mensaje más largo que cualquiera de los anteriores a David. 3 años. 3 años desde que te dejé. 3 años que sé que han sido increíblemente difíciles, pero también sé que has sobrevivido. Más que eso, has vivido. Has amado de nuevo. Has construido algo nuevo. Y estoy tan orgullosa de ti. Sé que probablemente todavía me extrañas. Sé que hay días en los que todavía duele. Y eso nunca va a cambiar completamente. Pero también sé que estás bien ahora. Estás rodeado de amor. Estás rodeado de vida. Y eso es todo lo que siempre quise para ti. Este es uno de los últimos mensajes que programé. Pronto, estas palabras se acabarán. Y cuando eso suceda, quiero que sepas algo. No necesitas más mensajes míos. Ya no necesitas mi permiso para ser feliz. Ya no necesitas que te recuerde que está bien seguir adelante. Porque ya lo hiciste. Ya lo estás haciendo. Y te amo por eso. Gracias por los años que tuvimos. Gracias por el amor que compartimos. Gracias por seguir viviendo incluso cuando yo ya no pude. Eres el hombre más valiente que conozco. Vive, mi amor. Vive plenamente, sin miedo, sin culpa. Sin mí, lloré durante horas. Sofía simplemente me abrazó, sin decir una palabra, permitiéndome procesar lo que sabía que inevitablemente llegaría en el final de los mensajes. El final de esta conexión casi tangible con Elena
el final de su presencia en mi día a día. Pasaron las semanas, y luego los meses, y no llegaron más mensajes. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. En el cuarto aniversario de su muerte, esperé. Revisé el móvil cada 5 minutos, como un adicto esperando su dosis. Pero no llegó nada. El silencio se hizo definitivo. Y dolió de una forma completamente diferente a como había dolido antes. No era el dolor agudo de la pérdida inicial, sino el dolor sordo y profundo de dejarla ir. De verdad. De aceptar que se había ido para siempre y que esta vez, de verdad, no habría más palabras suyas. Sofía me encontró en el cementerio esa tarde. Estaba sentado frente a la tumba de Elena, sosteniendo mi teléfono como si esperara que vibrara en cualquier momento. Se acabaron, le dije con la voz rota. Los mensajes en C se acabaron. Sofía se sentó a mi lado en el césped y tomó mi mano. Lo sé, dijo con dulzura. Y está bien, porque ya no los necesitas. Ella te dio todo lo que necesitabas para llegar hasta aquí. El resto del camino puedes hacerlo solo. Y tenía razón. Pero aún así, dolía. Pasó otro año. La vida, como siempre, continuó su curso. Sofía y yo nos comprometimos. Planeamos una boda pequeña, íntima, solo con familiares y amigos muy cercanos. No fue nada ostentoso, pero fue perfecto. Y aunque Elena no estaba allí físicamente, sentí su presencia en cada detalle. La sentí en mi capacidad de amar de nuevo, en la forma en que había aprendido a vivir de nuevo. Entonces, la noche antes de mi boda, 5 años después de la muerte de Elena, mi teléfono vibró. No podía creerlo. Había pasado más de 1 año desde el último mensaje. Ya había aceptado que se habían terminado, había hecho las paces con eso, pero ahí estaba, vibrando en mi mano en mitad de la noche. Un mensaje de un número que ya debería estar muerto, de una persona que ya no existía. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. David, si estás leyendo esto, significa que estás a punto de casarte de nuevo. Y antes que nada, quiero decirte, felicidades. De verdad, felicidades por encontrar el coraje para amar otra vez. Felicidades por construir una vida nueva. Felicidades por no rendirte. Programé este mensaje para que llegara la noche antes de tu boda, porque sabía que en este momento, más que nunca, necesitarías escuchar lo que tengo que decirte. Y lo que tengo que decirte es difícil. Es algo que no te dije en ninguno de los otros mensajes. Algo que he cargado conmigo hasta mi último aliento y que decidí que necesitaba saber antes de dar este siguiente paso. David, te engañé. El mundo se detuvo. Leí las palabras una y otra vez, seguro de que las había malinterpretado, seguro de que era un error, pero no lo era. Ahí estaban, en la pantalla, inquebrantables e innegables. Te engañé. Durante 6 meses, el año antes de que me diagnosticaran, fue con alguien de mi trabajo, un profesor sustituto que llegó temporalmente. No significó nada, o al menos eso me decía a mí misma, pero sí significó algo, porque lo hice, porque elegí hacerlo, no porque no te amara. Te amaban, Dios. Te amaba tanto que me dolía, pero había algo en mi vida que se sentía incompleto. No sé cómo explicarlo. Era como si estuviera esperando algo más, algo diferente, y pensé que tal vez él era eso. No lo eran. Terminé las cosas cuando me diagnosticaron. Nunca te lo dije porque ¿qué sentido tenía? Ya estaba muriendo. Ya te iba a causar suficiente dolor. No quería añadir más, pero ahora, mientras escribo esto, sabiendo que algún día vas a rehacer tu vida, necesito que sepas la verdad. Porque no puedes construir un futuro sobre una mentira del pasado. No puedes llevar mi memoria como si fuera perfecta cuando no lo era. Yo no era perfecta. Nuestro matrimonio no era perfecto. Y eso está bien, porque nada lo es. Mis manos temblaban tanto que casi suelto el teléfono. Sentía náuseas, sentía rabia, sabía que sentía. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía ella, después de todo este tiempo,
Después de todos estos mensajes perfectos y amorosos, soltarme esto la noche antes de mi boda. Seguí leyendo. Sé que probablemente estás furioso. Sé que probablemente sientes que todo fue una mentira, pero no lo fue. El amor que sentía por ti era real. Los mensajes que programé eran reales. Todo era real, incluyendo mis errores. Te conté esto porque necesitas saber que puedes ser feliz sin idealizarme. Puedes seguir adelante sin llevar la carga de una santa muerta. Fui humana. Cometí errores. Y tú también los cometerás. Sofía también los cometerá, porque así es la vida. Así es el amor. No es perfecto. Es sucio y complicado. Y a veces te rompe el corazón incluso cuando todos están haciendo su mejor esfuerzo. Pero vale la pena. Dios, vale tanto la pena. Así que mañana, cuando te pares frente al altar, quiero que lo hagas con la verdad completa, no con la versión editada de nuestra historia, no con la idea de que fui tu amor perfecto e insuperable. Fui tu primer amor. Fui importante, pero no fui perfecta. Y no necesitas que lo haya sido para seguir adelante. Cásate con ella. David, ámala con todo tu corazón. Y cuando las cosas se pongan difíciles, porque se pondrán difíciles, recuerda que el amor no se trata de la perfección. Se trata de elegirse una y otra vez, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Perdóname por esto. O no lo hagas. Está bien de cualquier manera, solo. Sé feliz, por favor. Ese siempre fue mi único deseo real. Te amo, siempre te amé. Incluso cuando lo arruiné todo. Elena, me quedé sentado en la cama durante horas, mirando el mensaje, procesando cada palabra. La rabia inicial se fue transformando lentamente en algo más complejo. Dolor, sí en traición, sí pero también en comprensión. Porque tenía razón, yo la había idealizado. La había convertido en algo más que humana en mi mente. Y eso no era justo, ni para ella, ni para mí, ni para Sofía. A las 3 de la mañana, bajé al estudio donde Sofía estaba durmiendo. Por la tradición de no vernos la noche antes de la boda, la desperté suavemente. Necesito contarte algo, le dije. Y le conté todo, Le mostré el mensaje, le expliqué los últimos 5 años de mensajes póstumos. Y finalmente, le conté sobre la confesión de Elena. Esperaba. No sé qué esperaba. Shock, horror, que cancelara la boda. Pero Sofía solo me miró con esos ojos profundos y comprensivos, y dijo, ¿y cómo te sientes? No lo sé, admití, enojado, triste, aliviado, confundido, todo al mismo tiempo. Eso tiene sentido, dijo ella. Ella fue humana, cometió un error, y tuvo el coraje de decírtelo, incluso sabiendo cómo te afectarían eso. Eso es amor, David, un amor complicado y doloroso, pero amor al fin. ¿Todavía quieres casarte conmigo?, pregunté. Después de saber todo esto, después de saber que estuve obsesionado con los mensajes de mi esposa muerta durante 5 años, después de saber que ella no era quien yo pensaba que era, Sofía tomó mis manos. Quiero casarme contigo, precisamente porque ahora sé todo esto, porque no estoy compitiendo con un fantasma perfecto, porque entiendo que el amor es complicado, y que las personas son complicadas. Y porque tú, David, has hecho el trabajo más difícil que alguien puede hacer. Has aprendido a vivir de nuevo después de perderlo todo. Eso es lo que amo de ti. No tu pasado perfecto, tu presente imperfecto. Nos casamos al día siguiente. Fue una ceremonia pequeña, íntima, llena de lágrimas y risas. Cuando dijimos nuestros votos, incluí algo que no había planeado. Prometo amarte con todos tus defectos y todos tus errores. Prometo no idealizarte ni esperar que seas perfecta. Y prometo elegirte cada día, incluso cuando sea difícil. Sofía lloró. Yo también. Y en ese momento sentí que finalmente podía dejar ir a Elena. No su memoria, no el amor que compartimos, sino la versión perfecta
e inalcanzable de ella, que había estado cargando todos estos años. Esa noche, después de la recepción, guardé mi teléfono viejo, el que tenía todos los mensajes de Elena, en una caja en el ático. No los borré, probablemente nunca lo haría, pero ya no necesitaba llevarlos conmigo todo el tiempo. Han pasado 2 años desde entonces. Sofía y yo tenemos una vida hermosa, aunque complicada. Discutimos, nos frustramos el uno con el otro. Hay días en los que yo sigo pensando en Elena, en lo que podría haber sido, en la confesión que cambió todo. Pero también hay días en los que no pienso en ella en absoluto. Y esos días ya no me hacen sentir culpable. Aprendí que el duelo no es lineal, que el amor o es excluyente, que puedes llevar tu pasado contigo sin dejar que te defina, y que a veces las personas que más amamos son las que más nos sorprenden, incluso después de muertas. Elena tenía razón en algo. El amor no se trata de la perfección, se trata de elegirse una y otra vez, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Y aunque su confesión me rompió de formas que nunca esperé, también me liberó. Me dio permiso para ser humano, para cometer errores, para amar imperfectamente. No sé si alguna vez llegará otro mensaje suyo. Parte de mí espera que no, parte de mí espera que sí, pero ya no vivo esperando esas vibraciones en mi teléfono. Vivo en el presente, con la persona que está aquí, ahora, eligiéndome cada día. Y creo que eso es exactamente lo que Elena quería. A veces, en las noches tranquilas, cuando Sofía ya está dormida, subo al ático y abro la caja. Leo algunos de los mensajes. No todos, solo algunos. Y le hablo a Elena en voz baja, agradeciéndole por el tiempo que tuvimos, por los mensajes que me salvaron y por la verdad que me liberó. Gracias, le digo por todo, por amarme lo suficiente como para dejarme ir, por ser lo suficientemente valiente como para ser honesta, por enseñarme que el amor, el real, no necesita ser perfecto para ser verdadero. Y luego cierro la caja, bajo las escaleras y me meto en la cama junto a mi esposa, mi presente a mi futuro, mi vida imperfecta y hermosa. Porque al final, eso es lo que Elena me enseñó, que la vida no se trata de aferrarse a lo que perdiste, sino de valorar lo que todavía tienes. Y yo tengo tanto por lo que estar agradecido, tanto por lo que vivir. Y eso, creo, es el regalo más grande que alguien podría haberme dado. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.